¿Qué pasa? Shh. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, vamos a iniciar la clase. eh, Conforme si alguno va ingresando, pues se le da la entrada, ¿verdad? Pero nosotros ya vamos a iniciar, ¿verdad? Para aprovechar todo el tiempo posible. Ok, chicos, yo les envié el documento. Vamos a ver dónde está. Este es el documento para la clase del día de hoy. Ah, bueno, aquí están ingresando más compañeros. Ujú. Y le estamos dando el ingreso a otros compañeros. Ujú. Bueno, aquí tengo el documento. No sé si los que ya están dentro de la clase lo pueden ver. Sí, profe. Sí. Ok. Entonces vamos a iniciar. Vean. Eh, Vamos a ver. Ok. Aquí yo me hice un pequeño cronograma, ¿verdad? Para medirnos con las fechas, porque ustedes saben que son muchos temas, los de ustedes, y y poco tiempo, ¿verdad? Tenemos solamente 4 meses, ¿verdad? Nos llevamos de varias semanas en lo que era redacción, porque la redacción ustedes saben que es como el 50% del examen. Entonces, esta semana, esta semana que nos queda, vamos a dedicarlas a todo lo que es el marque con X, ¿verdad? Por ejemplo, hoy, bueno, ya la semana pasada vimos las partes de un argumento, premisas, conclusiones, estructura lógica, ¿verdad? Válida e inválida, ¿verdad? Ya eso, ya lo vimos. Es importante que ustedes sepan que hay algunos temas que se pueden complementar, porque sería genial ver tema por tema, pero lamentablemente el tiempo no nos da, ¿verdad? Ustedes saben que ustedes casi que ven la misma materia que los estudiantes de educación formal y ellos tienen 10 meses, de febrero a noviembre, ¿verdad? O sí, más o menos. En cambio, ustedes solamente tienen 4 meses, entonces tenemos que reducir. Aún así, son temas que se complementan. Por ejemplo, la semana anterior o en el cronograma que a ustedes les envían del MET o la tabla de especificaciones, dice que las partes del argumento, premisas y conclusiones. Y viene otro tema, estructura lógica, válida e inválida. Perfectamente bien, ustedes vieron que se complementó muy bien. Entonces, ahí se da porque el tema casi que es el mismo. Igualmente, en otros temas, ¿verdad?
que es como de núcleo de sentido, idea fundamental, núcleos complementarios, textos no literarios, relaciones entre componentes de texto no literario, secuencias, relaciones, causa y efecto, lecturas a nivel inferencial, ¿verdad? Entonces todo eso lo podemos complementar porque eso que yo les acabo de leer es pura comprensión de lectura y precisamente a ustedes les viene de cada una preguntita, ¿verdad? Entonces sí se puede complementar, inclusive nivel inferencial y literal, inferencia de inferencia, explícito, implícito, textos literarios, o sea, se puede complementar muy bien, que eso es lo que vamos a hacer y ustedes ya ahí lo van a ir viendo, ¿verdad? Voy a cerrar esto, ajá, para que ustedes vean que es cierto, ¿verdad? Ok. En este documento, ¿verdad? Van los primeros temas. Van los primeros temas, que son pura comprensión de lectura. Este examen, ¿verdad? De ustedes de español, hay una gran parte que es comprensión de lectura. Sin embargo, los temas que vienen sí tienen que tener conocimiento en sí del contenido, ¿verdad? Por ejemplo, las características de los géneros literarios, ¿verdad? Las características de los, ya se me fue la palabra, de los, se me fue la palabra. Bueno, sí tienen que tener más conocimiento de cada contenido de que viene. Por ejemplo, los espacios, ¿verdad? Cada espacio, cómo identificarlo, qué viene en cada espacio, cómo ustedes lo identifican, qué contexto, en qué texto viene, etcétera, ¿verdad? Y así por el estilo, muchos temas que vienen, ¿verdad? Más adelante. Entonces, ahí poquito a poco, igualmente con las oraciones. Las oraciones es un tema muy extenso y que sí tiene que tener, ¿verdad? Y bastante práctica, ¿verdad? Las oraciones es como decir la matemática, tienen que practicarlas bastante. Pero ahí no se preocupen, los vamos a ir viendo poquito a poco, sin perder ni una semana. Y otra cosa, ¿verdad? Que también ustedes tienen por ahí que hay varios feriados que caen lunes. Entonces, ¿verdad? Son como semanitas que se nos restan, pero cuando es así, yo acostumbro regalarles una lección más. Ahí nos ponemos de acuerdo un sábado, nos ponemos de acuerdo un día que a la mayoría les sirva y ahí se da, ¿verdad? Como un repaso o algún tema que no nos haya dado tiempo, ¿verdad? Ok, vamos a iniciar. Dice material español, lectura de textos no literarios, ¿verdad? En estos textos no literarios, pero se toman algunos contenidos, ¿verdad? Como yo les decía, que es de comprensión de lectura. Dice, la lectura es el proceso de significación y comprensión de algún tipo de información o ideas, almacenadas en un soporte y transmitidas mediante algún tipo de código, usualmente un lenguaje, que puede ser visual o táctil. Por ejemplo, el sistema Braille, ¿verdad? Esto es solamente un ejemplo. Ahí nos está dando como este, nos está dando como un concepto, ¿verdad? De lo que es el proceso de lectura y comprensión, ¿verdad? Y que esto es algún tema, algún tipo de información, ¿verdad? De acuerdo a lo que nosotros queramos leer. E inclusive se da el sistema Braille para personas no videntes, ¿verdad? Que aunque sean con algún tipo de discapacidad, sin embargo, hay alguna forma y manera de que ellos puedan tener al alcance algún tipo de lectura, ¿verdad? Ok. Dice, otros tipos de lectura pueden no estar basados en la lengua, tales como la notación o los pictogramas. ¿Qué quiere decir notación o pictogramas? Pictogramas se utilizan cuando la persona no puede leer, ¿verdad? Por alguna dificultad
¿verdad? Que ya no es tanto visual, sino como algún tipo de autismo o de alguna discapacidad a nivel cognitivo, ¿verdad? Entonces se utilizan imágenes para poder transmitir algún tipo de mensaje, ¿verdad? Ok, la lectura implícita implica tres operaciones básicas de codificación, comprensión e interpretación, ¿verdad? Eso es muy importante. Ya a nivel de ustedes, ¿verdad? Creo yo que no tenemos ninguna persona con alguna condición, entonces todos vamos a utilizar el sistema de lectura normal, visual, ¿verdad? Y a través de vocales consonantes, ¿verdad? Sílabas, palabras, ¿verdad? Ok. En la última oración dice que la lectura implica tres operaciones básicas. ¿Cuáles son? La decodificación, comprensión e interpretación. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué lo estamos tomando en cuenta? Para llegar a un punto, ¿verdad? De qué tipo de lectura vamos a hacer. Dice, denotación es el significado literal. Se halla en el diccionario. Cuando nosotros no sabemos el significado de alguna palabra, ¿dónde nos vamos? Bueno, nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Donde, por ejemplo, tenemos alguna palabra que no podamos entender, entonces ahí vamos a hallar ese significado, ¿verdad? A veces, dentro de una lectura, si existen una o varias palabras que no tenemos suficientemente el conocimiento de saber qué significa, entonces ahí se nos va a restar comprensión a la lectura. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, irnos a algún diccionario en físico o inclusive algún diccionario de forma digital, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda operación? Connotación. Es el segundo significado que se obtiene de la denotación. Por ejemplo, ¿verdad? De acuerdo al contexto, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, ¿qué significa banco? Resulta que el diccionario me dice que es un sitio o un instrumento para poder sentarme y descansar. Pero ¿qué dice la connotación? Es el segundo significado. Me dice que banco es un edificio en el cual yo puedo hacer trámites de dinero. Entonces vean que tiene dos significados y precisamente es lo que a veces da el diccionario, ¿verdad? Da dos significados. Entonces la primera es la denotación y la segunda es la connotación, ¿verdad? Ay, se me corrió, perdón chicos. Si todos están leyendo el documento, ¿verdad? Sí, correcto. Ok. Dice, por ejemplo, el valor de notación de la palabra gato es un animal doméstico perteneciente a la familia de los felinos. Sin embargo, esta palabra también connota otras acepciones, como persona muy ágil o mañosa o persona con ojos claros, ¿verdad? Ustedes han visto que a veces una persona con ojos claros dicen, hey gato, venga acá, ¿verdad? Entonces vean que a veces una palabra puede tener diferentes significados, ¿verdad? Dependiendo el contexto en el que yo esté, ¿verdad? Ok, ahora bien, chicos, ¿qué es una idea implícita? Ahora, a partir de acá, esto era como una breve introducción de lo que era lectura, de lo que era comprensión, ¿verdad? De lo que era el significado de las palabras, etcétera. Pero a partir de aquí ya sí entra más en lo que ustedes tienen que saber, ¿verdad? Para poder interpretar lo que es una lectura. Dice, idea explícita. Una idea explícita es una idea principal. Explícita es aquella que está expresada de manera directa en el párrafo, ¿verdad? O sea, la explícita nos está diciendo exactamente en el párrafo la idea, ¿verdad? Yo no tengo que buscar mayor cosa. Ahí en el párrafo está textual, ¿verdad? Vamos a ver cuál es la idea implícita. La idea principal implícita es necesaria deducirla entre las líneas, es decir, se hace necesaria interpretarla. Entonces, muy importante, chicos, cuando ustedes les pregunten
La idea explícita del párrafo anterior a ustedes les puede salir, por ejemplo, un párrafo en los textos. No, estamos con los textos no literarios. Recordemos que los textos no literarios son los que pueden ser tomados de una revista, de un periódico La Nación, de un libro de ciencias, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes les dicen la idea explícita del texto anterior y tal vez ese texto es un texto, no sé, de las naves espaciales. Entonces, ustedes tienen que saber si les están diciendo explícita, tienen que saber y pueden tomar ahí en la anotación que la idea explícita ustedes la van a buscar en el párrafo. Entonces, dentro de las opciones, ustedes van a ver cuál se me acerca o cuál inclusive tiene palabras similares, ¿verdad? Con el cuidado de que a veces nos pueden, o nos tratan de engañar, ¿verdad? Nos ponen palabras similares, pero con un sentido, ¿verdad? Ahí medio al revés, ¿verdad? Ok, cuando nos dicen la idea implícita del texto anterior, ok, entonces ya nosotros tenemos que saber que no vamos a buscar textualmente, sino que tenemos que interpretarlo. O sea, que de ese texto nosotros tenemos que interpretar qué quiso decir, ¿verdad? Por ejemplo, yo hago siempre como este tipo de ejemplos. Si yo empiezo a relatar un paisaje y yo digo, eh, las nubes están no sé, las nubes están tristes, o tal vez ni siquiera menciono esa palabra, ¿verdad? O las nubes están oscuras, el cielo quiere llorar, etcétera. Entonces, aunque yo no esté diciendo la palabra triste, ¿cómo se interpreta ese mensaje? Que hay tristeza o que hay melancolía, ¿verdad? Entonces, ahí el lector le toca interpretar, ¿verdad? Este tipo de mensaje que es lo mismo como inferir, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Dice núcleo de sentido. ¿Cuál es el núcleo de sentido? Es la idea principal. Cuando a ustedes les pidan, les digan, el núcleo del párrafo anterior corresponde a la siguiente opción, ustedes tienen que saber que el núcleo es la idea principal de ese párrafo. La afirmación más general, esto es la que abarca y da sentido a las demás ideas del párrafo, o sea, es la idea principal, el núcleo de sentido es la idea principal, lo que encierra toda la información, ¿verdad? Puede estar al principio, ¿verdad? Puede estar al principio y encierra toda la idea más importante, ¿verdad? Y dice que el núcleo complementario son las ideas secundarias que explica y desarrolla el contenido de la idea principal, o sea, lo que da soporte y lo que se desarrolla después de esa idea principal. Recuerden que siempre el núcleo principal también llevan ideas complementarias o ideas secundarias para seguir desarrollando esa idea principal que tenemos. Ok, vamos a ver. Dice que el nivel inferencial, dice, la lectura supone siempre de elementos para mejorar el desempeño y los resultados. Atención, concentración, compromiso y reflexión. Inferir es el proceso cognitivo mediante el cual se interpreta la información en los textos o discursos, las deducciones o lo que se deriva de una afirmación o de una idea. Se convierten en interferencias si el autor del texto no afirma tales explicaciones, ¿verdad? Entonces es muy parecido a la idea explícita, perdón, a la idea implícita, ¿verdad? Aquí tenemos también que inferir,
¿verdad? Aquí las ideas están de forma implícita, ¿verdad? Cuando ustedes les dicen, en la idea, en el texto, se infiere que, ok, al decir la palabra infiere quiere decir que la idea está de forma implícita, o sea, que no está textualmente dentro del texto y que nos toca a nosotros, o le toca al lector, interpretarlo. Dice, entonces todo texto tiene una intención y es el lector a quien le corresponde descubrirla. Es decir, toda expresión de ideas encierra una información semioculta o escondida, la cual debe ser descubierta para complementar el mensaje del emisor, ¿verdad? ¿Cómo se puede observar? La lectura inferencial es una estrategia en la cual el lector, a partir de los datos que extrae del texto, elabora suposiciones susceptibles y verificaciones o sustentación, ¿verdad? Entonces, a través de esos datos que me acaban de dar, como el ejemplo que yo hace un rato les di, ¿verdad? Que si yo relato un paisaje, ¿verdad? Entonces ahí ustedes, el lector, ¿verdad? Todas las personas que vayan a leer ese relato van a ir infiriendo, ¿verdad? Con las ideas implícitas que los estoy dando, cuál es el mensaje de ese lector, qué es lo que hay muy profundo, muy escondido dentro de ese texto. Ok, chicos, ¿dudas hasta acá? No, profe. Ok. Conforme nosotros vamos a ir viendo los ejemplos, ¿verdad? Ahí van ustedes a ir sacando un poquito más de dudas, ¿verdad? Y igual por acá tengo un examen de bachillerato, ¿verdad? Para que ustedes vean, ¿verdad? Cómo ellos van tomando este tipo este, de preguntas. Por ejemplo, cuando les preguntan del núcleo, cuando les preguntan las ideas complementarias o cuando les preguntan el nivel inferencial. O cuando les preguntan el nivel inferencial, entonces ustedes se van a este documento, ¿verdad? Y por eso les decía que pueden ir haciendo las anotaciones, entonces van a ir entendiendo a qué se refiere. En sí, todas estas preguntitas, todas son de comprensión de lectura, ¿verdad? Por eso les decía que podemos unir este tipo de temas, ¿verdad? Porque todos se refieren llegan como al mismo punto. Y tenemos acá algún tipo de ejemplos para que ustedes vayan viendo. Regálenme un segundito, chicos. Ok. Dice, algunos ejemplos de textos no literarios. Tenemos aquí ¿verdad? Al no literario decimos que no es una novela, no es un cuento, sino son ejemplos de textos como los que les decíamos anteriormente o les decía anteriormente, de una revista, de un periódico, etcétera, ¿verdad? Dice, por el contrario, el amor nos liga las cosas, aun cuando sea pasajeramente. ¿Qué es lo que sentimos cuando amamos a una mujer? Cuando amamos la ciencia, cuando amamos la patria. Y antes que otra nota hallaremos esta, aquella que decimos amar se nos presenta como algo impredecible. Entonces, dice, ¿cuál es la idea que se encuentra de forma implícita? Vean aquí, ¿verdad? Que nos está diciendo la idea implícita. ¿Qué quería decir implícita? Que no está plasmada
del todo en el texto, o sea, no está de forma textual. En el texto anterior dice, el amor es impredecible para el amado. Lo amado nos parece impredecible. Se describe el amor como superficial. El amor es un sentimiento perenne. ¿Cuál opción sería? Chicos, acá ¿verdad? Preferiblemente que empiecen a participar, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál opción será la correcta? Pueden participar, es muy importante, no importa que se equivoquen, ¿verdad? Porque esa es la idea. La idea es que se equivoquen, ¿verdad? Que ustedes vayan diciendo, a mí me parece que la A, no, el otro dice, a mí me parece que la B, por tal y tal cosa, etcétera, ¿verdad? ¿Será la C, profe? La C, se describe el amor como superficial. O entre la A y la B. No sé. O la B, lo amado nos parece impredecible. Dice, por el contrario, el amor nos liga a las cosas, aun cuando sea pasajeramente. ¿Qué es lo que sentimos cuando amamos a una mujer, cuando amamos la ciencia, cuando amamos la patria? Y antes que otra nota, hallaremos esta. Aquello que decimos amar se nos presenta como algo impredecible. Entonces, veamos que lo que nos está diciendo, ok, Jesús nos dice que la D. El amor es un sentimiento perenne. Ajá, muy bien. Vamos a ver, nos está diciendo que el amor nos liga a las cosas, aun cuando sean pasajeras, ¿verdad? Aun cuando no sea para toda la vida, pero se nos liga. Ok, si nos está ligando. Ok, podemos tener el amor a una mujer, el amor a la ciencia, el amor a la patria, o sea, puede ser amor a diferentes cosas, ¿verdad? Y antes que, vamos a ver, aquello que decimos amar se nos presenta como algo impredecible, o sea, se nos pueden presentar en cualquier momento y para cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser para una persona, puede ser para un objeto, puede ser para, no sé, ¿verdad? Ok, entonces, dice la primera que el amor es impredecible para lo amado, para el amado. Lo amado nos parece impredecible. Se describe el amor como algo superficial. Yo, la primera que descartaría sería la C. Ok, dice, el amor es impredecible para el amado. No nos está hablando exclusivamente, no nos está hablando exclusivamente de una persona, nos está hablando del amor en general, a cualquier cosa. Entonces, la A también la podríamos citar, ¿verdad? Ok, lo amado nos parece impredecible. Dice que aquello que decimos amar se nos presenta como algo impredecible. Podría ser, ¿verdad? Y el amor es un sentimiento perenne. Entonces, ¿por cuál? Ok, quitamos la A y quitamos la C. Nos quedamos. Yo que la B. La B, ajá, ¿verdad? Nos quedamos con dos, con las que más se acercan. Esto es una estrategia cuando hay este tipo de preguntas que no estamos tan seguros, entonces ir quitando, quitando las que no me parecen. Hacer como quien quiere ser millonario, este programa, ¿verdad? Que hacen un comodín, que quito dos, entonces me queda solamente dos. Entonces aquí me quedó la B y la D, ¿verdad?
el amor es un sentimiento perenne y lo amado nos parece impredecible. ¿Cuál de las dos será? Me parece la B. Es efectivamente la B, ¿verdad? Con esa nos vamos a quedar. Y vean ustedes, muy bien, la B. Nos podríamos también mover al amor es un sentimiento perenne, ¿verdad? Porque también nos está hablando de diferentes cosas, no solamente del amor de pareja, ¿verdad? Sino de diferentes cosas. Ok, y que aunque aún sea pasajero, ¿verdad? Siempre existe ahí el sentimiento. Ok, pero la más acertada, ¿verdad? Lo amado nos parece impredecible. Y vean que tuvimos que escudriñar o tratar de interpretar el texto. ¿Por qué? Porque la idea no estaba de forma explícita, sino de forma implícita, ¿verdad? Ok. Al decir implícita nos indica que no lo dice directamente, sino que debemos deducirlo, ¿verdad? Ok, aquí tenemos otro fragmento. Dice, Quito, Guayaquil y otras ciudades del país están contaminadas por el río de fábricas, por el razonar excedente del tránsito de vehículos, por el zumbido de rocolas, parlantes, electrodomésticos y otras que son una amenaza para la salud de los ecuatorianos. Ahí ecuatorianos, ok. Estudios recientes demuestran que el ruido ambiental, 50% de la calle, 13% de la aviación y 6% del comercio provoca sordera. En una de ellas se descubrió que algunos miembros de una tribu con 70 años de edad ubicada en el corazón de la selva tenían audición de, jóvenes de 20 años. Okay. Ok, dice, de acuerdo con la información explícita que ofrece el texto anterior. Entonces dice acá abajo, dice, al decir explícita significa que está escrito en el texto. O sea, entonces tenemos que buscarlo en el texto. Ya no va a ser como en el anterior que teníamos que deducirlo, sino está puesto, entonces es un poquito más fácil, ¿verdad? Recuerde leer los fragmentos con calma, observe detenidamente qué es lo que se le solicita en la pregunta y releer si es necesario. Esto es muy importante inclusive para efectos del examen, ¿verdad? Buscar con calma, ¿verdad? No exaltarnos porque a veces los nervios, la presión, el estrés ¿cómo se llama? Nos pueden traicionar, ¿verdad? Y eso hace que nos podamos equivocar. Inclusive dice, lea detenidamente qué es lo que se nos está preguntando, ¿verdad? Porque vean que, por ejemplo, arriba nos estaba preguntando por la información implícita. Entonces quiere decir que tenemos que buscarla dentro del texto. En este nos está preguntando por la información explícita. Entonces quiere decir que nos vamos a ir al texto y vamos a buscar cuál es de las opciones la que tiene palabras más cercanas o exactas al texto. Dice, el ruido constituye un enemigo peligroso para el ser humano. Muchas ciudades del mundo están contaminadas por el ruido. Los habitantes de la selva ecuatoriana no muestran deterioro en la capacidad auditiva. En Quito, Guayaquil y otras ciudades del Ecuador, la mayor parte de los ruidos provienen del tránsito de vehículos. Ok, chicos, ¿cuál sería aquí la opción? Me parece la D. La D. Sí. La B. La B. Muchas ciudades del mundo están contaminadas por el ruido. Pero es que la B y la D se parecen, sí. Vamos a ver. Yo descartaría la B, más bien porque dice que muchas ciudades del mundo y habla Ajá. solo de Ecuador. Exactamente. Muy bien. Ajá. Ok. Y
También acá la C, si ustedes la ven, dice los habitantes de la selva ecuatoriana no muestran deterioro en la capacidad auditiva. Por aquí dice algo, pero habría que ver si dice que es exactamente los de la selva ecuatoriana, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a volverlo a releer. Si es necesario, lo podemos hacer. Siempre teniendo en cuenta el tiempo, ¿verdad? Muy necesario. Y esta recomendación se las hago de una vez. Llevar reloj, ¿verdad? Y ir midiendo el tiempo, porque puede ser que falte mucho y uno sienta que ya se le está yendo el tiempo y en realidad tenés mucho. ¿Verdad? Ok, entonces dice, Quito, Guayaquil y otras ciudades del país están contaminadas por el ruido de las fábricas. Entonces vean que aquí dice muchas ciudades del mundo están contaminadas por el ruido de las fábricas. Es como lo decía la compañera, no nos está diciendo que muchas. Se está refiriendo en realidad como casi que solo a una, ¿verdad? Entonces esa la podríamos descartar. Ok. Por el resonar estridente del ruido del tránsito de vehículos, por el zumbido de rocolas, parlantes, electrodomésticos y otros que son una amenaza para la salud de los ecuatorianos, ¿verdad? Entonces ahí se está refiriendo a este lugar, ¿verdad? Ok. Dice, estudios recientes muestran que el ruido ambiental, 50% de la calle, 13 de aviación y 6 de comercio, provocan sordera. En uno de ellos se descubrió que algunos miembros de una tribu, 70 años de edad, ubicado en el corazón de la selva, tenían audición de jóvenes de 20 años. ¿Por qué tenían estas personas una audición de una persona joven? Porque posiblemente, ¿verdad? Ellos no tenían todo el deterioro, ¿verdad? Ambiental que hay hoy en día en las ciudades, ¿verdad? Ok. Entonces ya volvimos a releer el texto, ¿verdad? Porque así lo creí necesario. Y dice, el ruido constituye un enemigo peligroso para el ser humano. Bueno, muchas ciudades, esta la descartamos, ¿verdad? Porque no nos está hablando de muchas ciudades. Los habitantes de la selva ecuatoriana no muestran deterioro de la capacidad auditiva. Esta podría ser porque también está en la parte de abajo. ¿Ok? En Quito, Guayaquil y otras ciudades del Ecuador, la mayor parte de los ruidos provienen del tránsito de vehículos. Chicos, dice que la mayor parte del ruido proviene del tránsito de vehículos, pero también me está hablando de contaminación de ruidos de fábricas, el resonar del tránsito de vehículos también, el zumbido de rocolas, parlantes, o sea, no nos está hablando solamente de vehículos, entonces yo diría que no, aunque nos habla en Quito, Guayaquil, ¿verdad? ¿Cuáles nos quedarían?